Un poco de ti. ¿Cuántos años llevas en la docencia? ¿Qué asignatura impartes y en qué curso? Me llamo Esther García y llevo ya 22 años trabajando. Y bueno, empecé en la provincia de Ávila como interina. Estuve varios años de interina, probando sin plaza. Y bueno, pues allí estuve en Ávila 14 años, en la sierra, en el Valle del Tietar. Bueno, pues rotando mucho, por muchos pueblos, con la maleta de la ceca a la Meca. Y bueno, en Valladolid llevo ya 8 años, en Valladolid capital, por primaria. Yo mi especialidad por carrera es infantil. Y aquí imparto, tengo una tutoría de tercero, aunque he ido pasando pues por diferentes cursos. Y bueno, yo imparto pues lengua, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales y plástica en sexto de primaria. Al ser un colegio bilingüe, pues se ha ido limitando bastante con la propia tutoría, o sea, solamente se dan las troncales por parte del tutor, con lo cual por eso nos desplazan a otros cursos, en este caso a sexto, a dar plástica. Bueno, también llevo el plan de lectura del centro, la biblioteca, y bueno, pues es algo que sí que me gusta mucho y los chicos se implican un montón y bueno, sí que me parece una herramienta importante para los niños, ¿no? Para motivarles. Vale, ¿qué diferencia has notado en los últimos años respecto a las leyes educativas? Pues mira, que cada vez es más papeleo. O sea, francamente, hay mucho papeleo. Yo no sé hasta qué punto... Vamos a ver, parto de la base de que el papel es importante, ¿eh? O sea, sí que es necesario tener una programación, tener organizado el trabajo, pero también es cierto que se invierte mucho más tiempo en hacer tanto protocolo, tanto plan de actuación, que luego en ejecutarlo y llevarlo a la práctica. O sea, por presión de la administración o de la propia ley, pues nos vemos obligados a hacer ese tipo de documentación que es válida, que yo no estoy diciendo con esto que no sea necesaria, pero sí que es un bombardeo exagerado de documentación. Concretamente con la nueva ley, donde no está nada claro nada, es decir, te lanzan una serie de contenidos, de estándares de evaluación, una propuesta curricular, no sabemos por dónde nos andamos. Yo creo que ni desde las altas esferas saben por dónde se andan, lanzan una ley de educación y bueno, y ahí estamos. Y cambios, pues básicamente uno de los cambios fundamentales es el papeleo. Luego yo creo que a nivel de cómo van aprendiendo los chicos, pues no varía en exceso, ¿eh? Yo una de las leyes que más me llamaba la atención y pienso que si se hubiera llevado a la práctica de forma, cómo se planteaba la ley como tal, fue la LOCSE, donde se trabajaba muchísimo la experimentación en el aula. ¿Qué pasa? Que no estamos preparados para toda aquella dotación de material, aquellas cajas rojas, aquellas áreas transversales, pues realmente luego las aulas no estaban dotadas, con lo cual pues queda un poco ahí, ¿no? Y bueno, pues básicamente las leyes de educación, de las primeras leyes de educación, de los planes generales aquellos de la ley del 70, ahora pues sí que hay una diferencia, pero vamos, en el fondo de lo que se trata es de que el chico aprenda y que cumpla unos objetivos mínimos. Bueno, en los últimos años las chicas han adquirido mucha importancia en las aulas. ¿Cómo las has experimentado y cómo las utilizas? Pues sí, han adquirido muchísima importancia, pero la gente de mi generación pues no estábamos preparados. O sea, nos las han metido un poco de aquella manera. O sea, si tú planteas que sí, me parece un recurso muy necesario y los chicos además es algo que sí, que es un elemento motivador y que sí que aprenden genial y demás, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, nos planta la pizarra digital y no hay cursos de formación, con lo cual gente de 60 años, de 50 y tantos, que no están preparados, que no se manejan en este tipo de medios, pues bueno, te plantan la pizarra y ahí la tienes muy bonita, proyectas algo y punto pelota. Pero realmente pienso que no se saca toda la rentabilidad que se podría sacar a un medio como este. Y luego se está explotando en exceso, con lo cual pues dejamos un poco de lado otro tipo de metodologías que también yo pienso que son necesarias, ¿no? O sea, al niño le sigue gustando pintar en la pizarra con la tiza tradicional. Y bueno, ¿y cómo los utilizo yo? Pues bueno, yo sí que proyecto los libros, sí que los chicos interactúan, lo utilizo muchísimo, sobre todo para buscar información de forma inmediata, ¿no? O sea, se plantea una cuestión, estamos trabajando
pues sale un texto y sale Toulouse-Lautrec, bueno, pues sí, es algo como muy inmediato, no tienes que ir al libro, buscarlo y demás, sino que pinchas en internet, acá, te salen los cuadros y luego ya, si eres un poco hábil, pues sí que puedes manipular, interactuar, pero vamos, aquí en las aulas tenemos una pantalla, un ordenador. El alumnado que tenemos aquí concretamente tampoco tiene acceso a los medios informáticos en su casa, o sea, yo quizás de mi clase, pues sí que habrá un 60% que no tienen internet. Yo lo utilizo mucho, se creó un blog de lectura y entonces, bueno, pues los niños sí que a mí me dan el cuento escrito, todavía en lápiz y papel y soy yo la que le escribo, lo cuelgo, pero la información, por ejemplo, que se pone en la web del colegio, son pocas las familias que lo ven. Entonces, depende de las características del centro, del entorno, de las posibilidades económicas, del nivel sociocultural. O sea, hay varios factores que influyen, ¿eh? Quizás si fuera por WhatsApp sí, funcionaría mucho mejor, ¿no? Porque el teléfono móvil... Pero todavía el ordenador y los padres son padres jóvenes, ¿eh? O sea, no estamos hablando de padres de 60, 70... No, estamos hablando de padres jóvenes. Pero bueno, es algo que nos lo ha metido en el aula un poco, pues como el inglés, ¿no? Como la sección de bilingüismo, pues sí, de lienzo, ¿no? Hay que valorar muchísimo, yo pienso, es una opinión personal, que luego en esto hay opiniones para todos los gustos. O sea, el inglés te le meten, porque tenemos que ser muy europeos, me parece estupendo, pero la gente que imparta las clases de inglés o el bilingüismo famoso tendrá que estar preparada. Porque yo tengo a lo mejor la titulación, pero hace que no manejo el inglés cantidad de tiempo. Entonces, quizás los niños desaprenden, porque el come y el pink y el yellow, pues vamos a ver. Entonces, todo va un poco en función también de demandas que salen fuera del ámbito educativo, ¿eh? O sea, como España tiene que ser muy europea, España tiene que estar muy preparada en idiomas, y yo tengo compañeras que las están obligando, concretamente en secundaria, a dar clases de dibujo en inglés, y sí, tienen la titulación, tienen el B1, que es lo que se exige, o se exigía, yo ahora mismo, ahí me pilláis, y ellas mismas lo reconocen. No tenemos esa facilidad para hablar en inglés, impartir una clase en inglés, una clase de dibujo. Entonces llega un momento que dices, ni color, ni linear, ni nada, píntalo y punto pelota, traza la línea de esta manera, de esta otra. Entonces, bueno, con las nuevas tecnologías ha pasado un poquito eso. Sí que es verdad que lo utilizamos, pero luego ya depende de los centros, de la dotación de material. Aquí tenemos un aula de ordenadores que es prácticamente imposible llevar a los chavales, porque de 10 equipos, 4 no te funcionan. Entonces, bueno, pues que 3 niños estén en un equipo, hasta qué punto tampoco están conectados en red, con lo cual también es una dificultad añadida. Sí, es un medio que hay que irlo utilizando y hay que ir remetiendo, pero ahí estamos. ¿Qué diferencias has encontrado entre los niños de tu generación y los de ahora? Uy, los de mi generación, mi generación. Bueno, pues vamos a ver. Los niños son niños. O sea, yo creo que los niños de mi generación éramos más disciplinados, pero era una disciplina distinta. Era una disciplina, yo concretamente, ¿eh? Yo te hablo por mí. O sea, una disciplina basada en el palo y basada en el miedo, donde la maestra o el maestro era todavía una autoridad, donde te pegaban un ostión y te quedabas con él, y encima llegabas a casa y reforzaban ese comportamiento por parte del maestro. Con lo cual, bueno, pues yo soy partidaria de que el niño tiene que venir a la escuela contento, motivado, porque pasa muchas horas con una persona que se extraña. Entonces, para mí el cariño, el afecto hacia el niño lo veo crucial, tanto para el aprendizaje como para su desarrollo como persona, ¿eh? Entonces, vamos a ver, a nivel de disciplina, pues sí, éramos mucho más rectos, pero pienso que éramos más rectos por eso, porque teníamos miedo a lo que teníamos al otro lado, ¿no? Éramos incapaces de cuestionar la palabra del maestro, que era palabra de Dios. Porque un maestro en aquel entonces, yo tengo 45 años, era lo que decía el maestro, iba a misa. ¿Tuviera razón o no? Y luego, bueno, pues luego la carga política también del maestro también influía muchísimo en las aulas. Si vas a un colegio de corte religioso, si vas a un colegio más liberal o menos liberal, y el maestro, pues eso te lo va metiendo de una manera u otra, porque claro, somos humanos. Los niños de ahora, bueno, pues yo los niños de ahora les veo niños... Hay de todo, es que hay de todo, no se puede generalizar. Yo creo que un niño como tal es un niño, es un alma pura, ¿no? Es el ambiente el que le corrompe. Pues depende de muchos factores. Depende del ámbito familiar. El ámbito familiar hace mucho, ¿no? Se ven niños,
ya no de familias desestructuradas, sino de familias pues con problemas, hay situaciones dramáticas a nivel de trabajo por la crisis, necesidades necesidades incluso alimenticias, o sea, niños que vienen sin desayunar, que la única comida caliente que hacen es en la escuela. Con lo cual, pues bueno, el niño como tal, pues es un niño. Responde, el niño, yo pienso que siempre responde al afecto. Cualquier niño, me da lo mismo de la generación que sea, ¿no? Un niño al que quieres o al que le demuestras afecto, porque evidentemente no son tus hijos y no les quieres como tal, pero bueno, sí que empatizas con ellos, eres capaz de darles un abrazo. Bueno, pues el niño responde bien. Y luego yo sí que pienso que el docente tiene que confiar en el niño. O sea, creo que eso es algo crucial. Cuando alguien confía en ti, es más difícil fallar, ¿no? Y los niños funcionan muy bien, ¿no? Un abrazo de un niño es mucho más honesto y cuando te dan un abrazo, además es que lo sientes, luego se olvida, porque son esos momentos, esos cambios de temperamento, un niño es visceral. Entonces, pues bueno, el niño como tal pienso que no ha cambiado, al niño le gusta jugar, le gusta pasárselo bien. Dentro de la escuela, pues sí, pienso que son niños que tienen más libertad a la hora de decir ciertas cosas, te sueltan lo que dicen los padres sin ningún tipo de pudor. Yo me sé vida y obras de casa, que también hay que tener muchísimo cuidado con eso, porque el niño hace una libre interpretación de lo que ve en su casa y tú como adulta también interpretas. Hay que tener muchísimo cuidado con sacar conclusiones que a ti además ni te van ni te vienen, de situaciones puntuales familiares, ¿eh? Y todos caemos en el error y decimos, ¡buah! Mira lo que me ha contado que su padre y su madre han discutido y ha pasado esto y ha pasado lo otro. Y vamos a ver, tú no eres quien para hacer un juicio de valor, puede ser una discusión puntual, hombre, cuando ya hay casos que son repetitivos y demás, pero vamos, la diferencia de los niños con respecto a los de mi generación, pues ahora también te digo, hay cosas de mi generación que estos niños no hacen, nosotros jugábamos muchísimo en la calle. Estos niños, pues no, son niños más de estar en casa, de jugar con la Play, con la PSP, con la DS, con todos los aparatos estos. Y bueno, quizás noto más diferencia, fíjate, entre los primeros alumnos que yo tuve, que era la EGB todavía, a estos, ¿no? Ahí sí que se ha visto, bueno, pues una diferencia, quizás también por la edad de los alumnos, ¿no? Claro, EGB es como segundo de la ESO, octavo de EGB es como segundo de la ESO ahora. Entonces, claro, yo a estos les veo pues niñines, a los otros ya, pues yo que mido unos 60, que no llego, pues, y había chicos como Torres, pero bueno, un niño es un niño, yo creo, en cualquier época generacional, ¿no? ¿La metodología ha cambiado? ¿Tú sigues siendo memorista o por el contrario eres más práctica? Sinceramente, Sí. Mira, lo ideal sería que fuera todo práctico, pero lo real es que no es así. Si yo me baso en los modelos nórdicos, por ejemplo Finlandia, a mí me encanta, por ejemplo, todos los métodos estos que hay de activación de la inteligencia, que en su época tuvieron muchísimo auge, el Progress y en el método Harvard. Tú solo trabajas en un centro, en este centro concretamente, o en muchos centros concertados de la provincia de Valladolid, y tendrías críticas hasta en el carnet de identidad. ¿Por qué? Porque el trabajo por capacidades, yo pienso que a un niño habría que trabajarle las capacidades, no la acumulación de contenidos, que es lo que hacemos. Pero que vaya un niño a casa y que diga que la maestra no le está enseñando las tablas de multiplicar. Es decir, se puede trabajar la memoria, se puede trabajar la atención, se deberían trabajar las capacidades básicas que llamábamos en mi época, ¿no? O las habilidades básicas, percepción, atención, desarrollo visual, que luego los test es lo que van midiendo, ¿no? Sin embargo, si somos realistas, lo que tú valoras en un examen es que haya una pregunta y una respuesta concreta. Eso se trabaja a través de un aprendizaje memorístico. El niño se lo tiene que aprender de memoria. No se trabaja no sé si me entendéis lo que os digo, no se trabaja el desarrollo de la memoria. ¿Por qué tengo que trabajar yo la ortografía con caligrafía y con reglas ortográficas? Y no lo puedo trabajar a través de la lectura de un libro, de una sopa de letras, de cosas que sean interactivas para el niño y que sean lúdicas y que tengan ese carácter lúdico. Que vaya el niño todos los días con deberes que sean sopas de letras, sudokus y demás historias que te echan encima. Con lo cual yo pienso que la educación sigue siendo memorística y por mucho que nos empeñemos, cada vez es menos. Bueno, menos que por ejemplo que en mi época. La EGB era sota, caballo y rey, o sea, era aprenderte las cosas de memoria. Y ahora, pues cuando tú haces una prueba escrita, sobre todo en asignaturas que es manejo de información, ¿no?
como es ciencias sociales, ciencias naturales que se llama ahora y antes era el conocimiento del medio. Bueno, pues es manejo de información. Queremos que los niños se aprendan los continentes, que se aprendan los ríos, que se aprendan esto, que se aprendan lo otro, que van a pasar 2 años y se les va a olvidar. Hombre, lo ideal sería efectivamente trabajar un continente y poder tener los medios económicos para desplazarte allí y verlo in situ. Eso es imposible, ¿no? Pero sí, evidentemente se sigue trabajando de forma memorística. Yo pienso, práctica, pues volvemos a lo mismo. Quien tiene laboratorios, quien tiene cantidad de material, bueno, pues quizás puede haber una parte práctica, pero yo entendiendo como yo entiendo la parte práctica y la parte memorística, por ejemplo, un taller de lectura puedes trabajar todas las asignaturas, una enseñanza globalizada, tanto contenidos de matemáticas como de lengua, incluso en una plástica, que eso bueno, pues en su día incluso hubo proyectos que se llevaron a cabo, porque yo haciendo un gorro de chino para el disfraz de carnaval no puedo trabajar la circunferencia y el radio, lo estoy trabajando de forma práctica, sin embargo, lo explica un padre, me da lo mismo en ese caso a nivel cultural, ¿eh? Y de hecho que los colegios con experiencias novedosas en Castilla y León yo conozco pocos casos. En la zona de Cataluña sí, por ejemplo, Cataluña son más innovadores en estos campos. Pienso que ni siquiera los padres están preparados, ¿eh? O sea, para meter, no porque es a lo que estamos acostumbrados, es decir, somos animales de costumbres, entonces que el niño no ha aprendido a dividir, bueno, además somos muy dados, ¿no? En tu cole, bueno, el mío ya divide por 2 cifras, bueno, pues el mío todavía no ha empezado. A lo mejor estás trabajando el reparto de otra manera mucho más práctica. Y luego además sigo pensando, y mira, enlaza con la pregunta anterior, ¿no? Nos empeñamos en que los niños aprendan cosas antes de tiempo. Y nos empeñamos, y no lo coge, y no lo coge, es que a lo mejor no está, si un niño está en el periodo de operaciones concretas, y estamos trabajando contenidos con un grado de abstracción tremendo. Es como pedir a un cojo que corra no sé cuántos metros. Vamos a esperar el tiempo. Y yo eso lo he comprobado, de forma práctica. O sea, nos empeñamos en aprender las horas. Un ejemplo, en segundo de primaria. Pues es que no, las 23:45 y te siguen diciendo que son las 11 menos cuarto. Bueno, pues déjale un tiempo a ese niño, un par de años, y verás como las 23:45 no tienen ningún problema en decirte que son las 12 menos cuarto, es un algo del día a día. Y sí que nos empeñamos en que aprendan cosas antes de tiempo. Quien tenga capacidad, estupendo. Es decir, aquel alumnado que realmente tiene altas capacidades, que te lo demanda, pues sí, vamos a ofertarle eso y mucho más. Que también hay docentes que opinan todo lo contrario. Retrasamos el proceso para que la clase sea lo más homogénea posible. Bueno, pues craso error, ¿no? Igual que hay adaptaciones curriculares para niños con discapacidades o con niveles bajos o como lo llamemos ahora, tendría que haber adaptaciones curriculares para ese alumnado que va por delante de quien lo pida, de acuerdo, quien tenga capacidad, pero la más media no es así. ¿Y qué aspectos mejoraría de la educación y con qué te quedaría? Pues mira, me quedaba con los niños, porque yo creo que son los más sanos de todo. ¿Y qué mejoraría? Bueno, pues no sé, mejoraría muchísimas cosas. En principio, mejoraría que la educación fuera igual para todos, es decir, a nivel de centros. Es decir, que todos los centros funcionásemos de la misma manera. Es decir, que no hubiera una diferencia ni unas prebendas para centros concertados con respecto a centros públicos. O sea, yo, como funcionaria de carrera, lo reivindico aquí directamente. Y lo hay. Sobre todo esto se ve mucho más en las capitales, ¿eh? Yo aquí en las capitales sí que, tanto que nos ponemos con integrar, con bifurcar, con que haya minorías en todos los sitios, pues bueno, parece ser que los rubios con ojos azules van a unos centros y los gitanos y población marginal van a otros. Con lo cual, bueno, pues a alguien le interesará que haya colegios guetos. Y lo hablo porque, vamos a ver, porque desde la administración pienso yo que está funcionando de esta manera. Entonces, pues mejoraría en principio eso, o sea, que la educación sea igual para todos, es decir, eliminaría la religión, porque pienso que las creencias religiosas no tienen. Se catequizan las iglesias, me parece estupendo, soy súper respetuosa con todo tipo de creencias, pero pienso que la escuela está para educar en el respeto, educar en los valores, poner una asignatura como la religión y que sea cuantificable, pues bueno, habrá que cuantificar todo, también el acceso a las oposiciones de magisterio, que hasta ahora
lo han tenido los profesores de religión o posiciones. Y bueno, pues mejoraría la dotación, que fuera equilibrada para todos los centros. Mejoraría muchas cosas. Más personal, porque realmente ahora mismo, hace unos años sí se cubrían, ahora mismo hay muchas bajas que no se cubren si no son de un tiempo determinado. Con lo cual, bueno, pues hay que hacer las sustituciones entre nosotros mismos. Alguna hora necesitamos nosotros para preparar material, para programar, para hacer todo aquel papeleo famoso que hay que elevar a la administración. Y sí que hay un recorte a nivel de tanto de presupuestos como a nivel de... Claro, a nivel de presupuestos pues influye en todos los aspectos. Y bueno, pues tanto que se impulsa, hablando también, remontándonos a lo anterior, tanto que se impulsan las nuevas tecnologías y demás, bueno, pues vamos a dotar a las aulas de todos los centros, porque hay niños que sí tienen su tablet y hay otros niños que aquí no han llegado a las tablets, vamos, las personales nuestras, pero no tienen los niños tablet, ni tenemos un ordenador por alumno. O sea, me imagino que va por centros, porque sí que hay centros públicos que lo tienen, pero aquí, por ejemplo, no. Entonces, en cuanto a la dotación de material y luego también la formación del profesorado, bueno, pues puesto que nos exigen estar actualizados, y me parece bien, o sea, actualizarse, pero sí que debería haber gente que nos formase y que tuviera esa categoría o esa calidad profesional para poder formar a su vez a profesionales, ¿no? No, que si te quieres formar o te buscas tú la vida a nivel de fuentes bibliográficas o incluso tienes que disponer de tu propio tiempo personal para esa formación. Y bueno, aunque sí que se contempla también la formación y forma parte del horario, pero... Y luego, bueno, pues mejorar también los sueldos, la consideración social. Pues hay un montón de aspectos que se podrían mejorar a nivel de educación y que dejen ya de mover las leyes de educación, porque vamos, esto es que nos vuelven tarumbas. Además, que pienso que es, bueno, pues también un poco el figureo. Ahí entra mucho campo político, ¿no? O sea, pienso que cada uno que llega tiene que establecer ahí su impronta y entonces, pues bueno, somos los curritos de a pie, porque en el fondo somos obreros, los que vamos, y si queremos revalorizar la educación, bueno, pues y tanto nos fijamos en los modelos estos nórdicos, pues vamos a ver cuál es la nota de corte para acceder a la formación universitaria en magisterio en Finlandia, vamos a ver cómo son los sueldos, vamos a ver la consideración social, entonces un montón de factores. Pero vamos, yo cuando estudiaba era la de la plastilina, o sea, con plastilina o sin plastilina, yo acabé la carrera, entré a trabajar y bueno, pues y aquí estoy, ¿no? Y como de ello y vivo de ello, ¿eh? ¿Qué consejo nos daría a los que nos estamos formando? Pues mira, lo primero, que os guste. O sea, que os guste. Sí, mira, esa es una pregunta que salió estudiando yo la carrera, ¿eh? Y yo me acuerdo que un profesor, no voy a decir el nombre, no sé qué esté. Y entonces la comentó una compañera que ya no tenía vocación, porque ella lo dijo abiertamente. Bueno, pues yo llegaba aquí de rebote, no me han cogido en enfermería y me venían. Y entonces, vamos a ver, el cuestionamiento es... Hay gente que es muy vocacional y que realmente, hombre, te tiene que gustar. Yo sí que soy partidaria, a mí es que me gusta. O sea, me gusta y me gustan los niños y me gusta implicarme y, bueno, pues me gusta. Pero ¿hasta qué punto alguien que no tiene vocación no puede ser un buen profesional? Quizás le faltan esos aspectos afectivos o de cercanía con el alumnado, ¿no? Pero puede ser, a nivel docente, a nivel de enseñanza, puede ser un buen profesional. Como profesional como tal, ¿no? Un médico puede ser un muy buen médico y ser un cardo borriquero. Y yo entiendo que la medicina tiene también esa parte afectiva. Entonces, pues bueno, es un debate. No sé, hombre, yo pienso que sí, que te tiene que gustar. Por lo menos te digo, hombre, si no soportas a los niños ya... Paciencia, hay que tener paciencia. Y hay que saber manejar un montón de situaciones. O sea, ni el maestro siempre tiene la razón. Que eso, por ejemplo, la gente más mayor, como está anclada en aquel en que el maestro, lo que decía el maestro era la palabra de Dios, y hay que tener esa mente abierta, ¿no? De que no siempre tú tienes la razón, y hay veces que los padres tienen la razón. Hay que tener muy en cuenta que los hijos son sagrados para los padres. Tú no puedes decir de un niño, te lo puedo decir a ti como compañera, joder, este chico le cuesta y tal, pero yo como madre, a mí me dolería muchísimo que un docente se sentara frente a mí y me dijera, tu hijo es un zote, y no va a llegar a nada.
porque tú no tienes la varita mágica ni eres juez para determinar nada de eso. Yo he conocido chavales con unas capacidades tremendas y hundidos por comentarios de ese tipo, porque lo que sí que tengo clarísimo que las experiencias escolares marcan de por vida. O sea, y de hecho que todos tenemos el recuerdo de aquella maestra que era súper cariñosa, de aquel hijo de su madre que me sacudió aquella bofetada y me hice pis encima, de aquella que me humillaba hasta decir basta. Y son recuerdos que se te quedan de por vida. Entonces, el niño, el adulto eres tú. No perdamos nunca el norte en eso. Que yo he visto a docentes que se ponen al nivel de niños. ¿Por qué tú vas a hacer por lo que yo? No sé, el adulto eres tú. Cuando una situación, cuando tú has castigado, has establecido y no te funciona, vamos a cambiar de estrategia. A lo mejor el equivocado eres tú. No es una varita mágica, hay que manejar varios factores. Eso también os lo digo. O sea, que una madre puede ser... Pues hay padres que son difíciles de tratar y hay que buscar aquellas formas para llegar a ellos, ¿no? Y hay muchas veces hay que dar la vuelta a la tortilla o dar un rodeo para llegar, porque en el fondo tú lo que quieres es el bienestar del niño y conseguir unos objetivos. Entonces hay veces que tienes que dar un rodeo para llegar donde tú quieres. Y a los padres hay que tratarles, hablarles de sus hijos, siendo realistas, pero con muchísimo respeto, ¿eh? O sea, no puedes condenar ni hacer un diagnóstico porque no somos quienes para diagnosticar a ningún niño. Para eso hay otro tipo de profesionales. Y somos muy dados a decir, wow, este es un zote, este no va a llegar a nada, este... Bueno, y luego pasa el tiempo y a lo mejor aquel zote es un excelente profesor, médico o fontanero. Ojo al dato, ¿eh? Es decir, que aquí no todos tenemos que ser ilustres, sino que cada niño tiene unas capacidades, unas habilidades y hay que enseñarles simplemente que la formación, vamos, yo lo que intento transmitir es que la formación nunca está de más, que todo lo que aprendan y que, bueno, pues les va a servir para algo, pero luego lo que cada uno quiera ser es, bueno, pues es algo muy digno, ¿no? O sea, y que tienen que estar, bueno, pues orgullosos de lo que lleguen a ser. Y esa idea yo pienso que también hay que transmitírselo a los padres, no solamente para que, bueno, pues para que los niños estén a gusto, sino para que los niveles de frustración cuando un niño cae, porque hay niños que caen, no sean tremendas y pasen aquí grandes dramas. Y hay que plantearles a los padres las cosas. Vamos a ver, un suspenso. Hay padres que, ¡guau! Esto es horroroso, parece que se están sacando el doctorado, o que depende de ellos un puesto de trabajo. Vamos a ver qué pasa, porque un niño saque un 5. No pasa absolutamente nada, no vamos a dar esa importancia tremenda. Vamos a ver, las notas son las notas, hay que evaluarles a los chicos, se les evalúa porque tenemos una enseñanza memorística 100% y se les vuelve a evaluar con una calificación numérica, que eso se había eliminado. Trabajamos primero lo cualitativo, ahora hemos vuelto a lo cuantitativo. Entonces, pues bueno, todas esas cosas. Entonces, pues bueno, yo lo que os puedo decir como consejo y que luego cuando salgáis de la escuela no desesperéis. Presentaros a las oposiciones. Y algún año cae. Yo estuve muchos años de interina, yo lo he dicho al principio, y bueno, aprobaba sin plaza, porque era en el entonces en el que te presentabas, aprobabas los 2 ejercicios y entré, bueno, pues nada más acabar la escuela, ¿verdad? Pero aprobé sin plaza y estuve 5 o 6 años, vamos, a oposiciones, aprobando sin plaza, hasta que ya pues aprobé en Burgos, era por proyectos. O sea, yo no cogí el método antiguo, que no soy tan viejorra. Y era por, bueno, pues el desarrollo de unidades didácticas y luego el desarrollo de un proyecto. Y también era en la conversión de una ley, era la LOPEG por la LOE por la LOPEG, es que como ha habido tantísimas. Y bueno, pues ahí aprobé, pero es cuestión de constancia y de no dejarlo. O sea, que si estáis decididos a ejercer, porque, bueno, pues yo de todas las compañeras que salimos en aquel entonces, no sé si estamos ejerciendo 20, de una clase a lo mejor de 70 u 80, pero hay gente que, bueno, pues sí, que hemos llegado a entrar a la función pública, presentándote, sobre todo cuando hay limitación de plazas, como son estas épocas, hay otras épocas en las que salen un mogollón, ¿no? Y también tenéis que reivindicar que no jubilen pronto, porque si no esto va a ser la pena de molera, me veo dando gimnasia con la chava y no es plan. Y eso, y no desesperéis, o sea, que entrar se entra y que si os gusta, pues adelante, ¿no? Y luego es gratificante, o sea, es una profesión, vamos a ver, los chicos pues se van olvidando porque va pasando el tiempo y bueno, pues tú eres una más, igual que ellos. Evidentemente a mí me preguntan cuando yo empecé con 22 años, ahora, o 23, y digo, pues hombre, mira,
Cuando empecé, ¡guau, guau! Me comía el mundo. Claro, se compensa, la ilusión vuestra se compensa con la experiencia de un mayor, pero están al mismo nivel, ¿eh? Yo siempre lo he dicho. O sea, cuando llegaba una compañera nueva, pues recién aprobada la oposición, o gente que salía de la escuela de magisterio, yo decía, claro, yo he perdido esa ilusión como la que tenéis vosotros, pues por edad, por madurez, por un montón de historias, ¿no? Pero la ilusión es algo muy importante, sobre todo en los primeros años. ¿Que yo lo compenso con la experiencia? Bueno, pues sí, sí. Y están al mismo nivel, ¿eh? O sea, alguien que os diga, bueno, es que yo llevo 30 años y sé la pera limonera, pues no. Yo llevo 20 y tantos y desconozco un montón de cosas, ¿eh? O sea, no. Y pienso que nunca acabas, porque cada niño es un mundo, con cada uno funciona una cosa, con uno funciona a lo mejor ignorarle totalmente cuando es el brasas porque lo que quiere, y cuando le castigas y dices, joder, si es que le estoy reforzando precisamente esa brasería porque lo que quiere es llamarme la atención. Bueno, pues cambio la estrategia y vuelvo a cambiar. Y entonces, sí, en ese sentido es divertido. O sea, divertido es que cada niño, como ninguno es igual, y luego a eso le unes las películas de cada uno, pues entonces, bueno, pues no es algo monótono, no es como sentarte en una oficina delante de un ordenador y pim, 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 ¿no? Entonces, pues bueno, si os gusta, adelante y nada.